Hoy vamos con el balance lector de 2024 o un breve repaso por el primer semestre del año. ¡Comencemos! Hola Literatus, mi nombre es María Stefani. Esta es la primera vez que me sirvo del book tag tan famoso de mitad de año para hacer mi balance lector, porque en años anteriores había tomado la costumbre de publicar un top 10 a través de Instagram. Ahora que me encuentro con este balance lector me parece mucho más práctico. Es fascinante de hacer, sentarse a repasar esas primeras lecturas y recordar cosas. Así que de ahora en adelante me apunto a hacerlo de esta manera y sin más dilación vamos allá con el balance lector. Esto es Tu Mi Literato. Es un ejercicio de 13 puntos o 13 premisas que puedes adaptar a tu perfil o ritmo lector. Primero, mejor libro leído. En esta ocasión lo sustituyo por mejores libros porque estos meses fueron muy productivos y agradables. Me encontré con lecturas excelentes. Hubo varios libros 5 estrellas, pero para este punto quiero destacar 3. Kokoro de Natsume Soseki, Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy e It de Stephen King. Los puse en orden de lectura, esto no alude a cuál prefiero sobre el otro. De hecho, como podrán ver, es difícil, o bueno, me va a quedar difícil definir, y eso que estamos hablando solo de los primeros 6 meses de 2024. Para resumir, Kokoro trata sobre esa primera luz que te llega de la futura vida adulta cuando acaba la adolescencia. Una responsabilidad desciende sobre tus hombros y comienza a materializarse. Y como parte de esa responsabilidad incluye enamorarse y casarse. Bueno, acabar los estudios, enamorarse, casarse, trabajar, tener una familia. En el caso de los hombres, que en este libro todos los protagonistas o personajes principales son masculinos, aunque ese no es el único tema que trae el autor en Kokoro. También vemos esa transición del siglo XIX al siglo XX, cómo la sociedad tokiota iba afrontando el abandono o la modernización de ciertas costumbres, del ritmo de vida a lo que iba llegando de Occidente, a lo que la nueva época iba dictando. Tema recurrente en la obra de Soseki. También vemos la comparación entre la vida rural y la vida urbana, ¿no? Los prejuicios que se tejían sobre esa vida aislada, anclada al pasado, esa vida agrícola, y el urbanismo, ¿no? El futuro de la civilización, pues. Como lo he mencionado en repetidas ocasiones, el autor tiene un estilo medio que occidentalizado porque estudió unos años en Inglaterra, la literatura victoriana, que el estilo narrativo occidental, bueno, se nota en el libro, es un poco más accesible, aunque no deja de lado ciertos atributos del estilo japonés, esa introspección, esa descripción del ambiente, o sea, como de la kinesia del momento, que surge de las situaciones por las que tienen que pasar los personajes y del vínculo que se teje entre estos, y esta información es poderosa, ¿no? También construye la trama. En Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy nos encontramos con la contraposición entre juventud e inexperiencia y un carácter disciplinado, fuerte y diligente que es el de la protagonista. Una chica determinada que hereda una granja dedicada a la agricultura y el ganado ovino y trata de ponerle frente a todo, ¿no? De dar la talla. Pero como el libro se ambienta en el siglo XIX, se va a encontrar con prejuicios sociales que van a complicar su labor de por sí ardua, cuestionamientos sobre su idoneidad para fungir como administradora de la granja y, pues claro, las preguntas de siempre, ¿no? ¿Por qué no te casas? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no tienes la vida que se supone debías tener, ¿no? Ya tienes la economía resuelta, pues búscate un marido, cosa que riñe con el verdadero deseo de la protagonista, que es pues ser una mujer independiente. Todo me gustó, pero principalmente la descripción que hace el autor de esa vida rural, de la rutina de la granja, del manejo de los animales, de cómo se sega el cultivo de trigo, bueno, que tantas cosas, detalles interesantes, pues te sacan un poco de tu espacio, ¿no? Como de tu realidad.
Y por último, It de Stephen King, principalmente por el pueblo de Derry. Si ya han leído al autor y aman estas descripciones de las pequeñas ciudades en donde se ambientan sus historias y de lo que ocurre en el seno de cada una de las familias que rodean a los protagonistas y cómo estas pequeñas discordias sirven como combustible que alimenta la trama principal, pues es que Derry es un tesoro porque King hace una construcción histórica del pueblo desde su surgimiento para poder ambientar qué era lo que estaba sucediendo en Derry en cada una de las apariciones de eso. El autor nos cuenta cómo fue la evolución del pueblo y cómo esa energía negativa influía en la psicología social. Ofrezco disculpas si no se escucha muy bien. Lo que sucede es que, bueno, me he esperado casi una semana para grabar porque ha llovido mucho estos días. Estamos en temporada tardía de lluvia porque supuestamente tiene que acabarse en junio, pero bueno, como comenzó tarde, acaba tarde. Hoy pensé que no iba a pasar de una llovizna, pero parece que se está complicando la cosa, entonces sí que pues lo lamento, pero necesito grabar. Segundo, mejor secuela lo cambio por mejor reencuentro con un autor porque lo único que puede asemejarse a una secuela fue Holly de Stephen King. Está protagonizado por un personaje que aparece en libros anteriores del autor, libros que leí el año pasado. De hecho, Holly fue la primera lectura de 2024, pero pues es un libro autoconclusivo, no es una secuela. Si quieren saber cuáles son los libros que le preceden, pueden echarle un vistazo a mi video de lecturas de octubre de 2023 a marzo de 2024, pero pueden leer Holly libremente sin haber leído los anteriores. Es solo como para seguir el desarrollo del personaje hasta convertirse en un personaje estelar, que bueno, es interesante el ejercicio, pero no es necesario. Por eso cambio de mejor secuela a mejor reencuentro y, para no hablar tanto de Stephen King, me voy con El asesinato de Roger Ackroyd por Agatha Christie. Otro libro 5 estrellas. Tiene un giro de trama excelente. Si les gusta la calificación de clásicos, lo incluyo dentro de un vídeo que hice hace poco. Lo dejaré aquí también para que le echen un vistazo si lo desean. Es uno de los mejores libros del siglo XX y sí que te deja descolocado ese final. Me parece un cozy crimen porque bueno, es el mismo formato que vemos con Agatha Christie en la mayoría de los libros. Hay un asesinato, tenemos que averiguar quién fue y hay alguien que sigue el curso de la investigación. En este caso aparece el investigador Poirot, que es famoso, pero en este libro ya vemos a un Poirot jubilado. ¿Qué fue lo que me pareció cozy? La edad de los personajes, los temas de los que se acostumbra a hablar en estas tertulias. Fue un excelente reencuentro porque los libros anteriores que había leído de la autora no me habían gustado tanto. También quiero mencionar la última lectura que hice en junio, o bueno, una relectura, que es Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, por eso no va a estar dentro del listado del 2024. Fue una de las mejores lecturas de 2021. Es principalmente sobre identidad de género, pero no es solo eso, ¿no? Es una novela de formación. Me pareció un reencuentro productivo, por decirlo de alguna manera, porque pude entender mejor el libro, ¿no? Tercero, libro que quiero leer. En este caso no necesito modificar la premisa y no pude pensar en otro sino en una saga moscovita del ruso Vasily Askionov. Es que estas pronunciaciones, es un libro al que le tengo puesto el ojo hace mucho, bueno, que hace 2 años más o menos. Me parece que son 4 o 7 generaciones de la familia Gadov y comienza en 1925. Nos van a contar cómo la vida de los miembros de esta familia se relaciona con los cambios políticos y sociales por los que pasó el país durante el siglo XX, cómo sufrieron estos cambios, ¿no? Cómo se vieron involucrados en situaciones pues que sin tener arte ni parte, pero por causa de la presión social que se estaba ejerciendo en la época, porque pues todo era teoría de conspiración. Es una temática pesada y el libro tiene 1216 páginas, por eso no
he comenzado porque es un proyecto lector ambicioso. Sé que en 2024 no lo voy a leer. Sé que en 2025 tampoco lo voy a leer porque ya agendé algunas lecturas con otros grupos y ya creé la agenda del Club de mi Literato y algunos libros superan las 400 páginas, entonces que no voy a tener vida, pero espero que después de eso, ¿no? Ya en 2026 un poco más relajada quizá pueda empezar, o hasta incluso lo empiezo el año que viene, pero así a los pocos porque es que le tengo muchísimas ganas. Cuarto, lanzamiento de 2024 que más esperas. No acostumbro a esperar con devoción nuevos lanzamientos, así que tengo una lista de libros que no se han traducido que me encantaría tener disponibles en español, pero no soy así muy de seguir para leer de inmediato lo que llega, ¿no? Lo que recién sale del horno. Aunque este año sí que estaba esperando que se publicara en español un libro porque quiero participar de la lectura conjunta que se realizará en el Club Traficantes de Letras en octubre, me parece, ¿sí? Si te gusta la oscuridad, algo así, de Stephen King, que se publicó en junio en español. Este libro tiene 700 páginas más o menos. Creo es una antología de relatos. Creo que si comienzo ahora podré leerlos todos. Son 12 relatos porque pues normalmente destino 40 minutos de lectura nocturna antes de dormir, ir a conversar con la almohada sobre lo que acabé de leer. Y si lo comienzo ahora, creo que para final de octubre ya podré participar de la reunión. Quinto, la mayor decepción. Esta decisión no fue difícil, la tengo clara desde que iba a mitad del libro y es El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares por el autor Ransom Riggs. Le tenía muchas esperanzas al libro. Quería leer una historia protagonizada por niños con algo de fantasía, que fuese cozy, ¿no? Y si se pasaba en un orfanato, en un colegio, bueno, algo así, pues mucho mejor porque venía de leer otros libros semejantes, entonces le tenía ganas, pero me decepcionó. También me había influenciado por algún tráiler que vi de la adaptación, pero no, que en el libro los personajes son un poco simples, ¿no? Me gustó cómo empezaba a desarrollar la teoría de los espacios temporales en donde se alojaban estos hogares para niños peculiares. No fue suficiente para convencerme de continuar leyendo los libros, pues es una pentalogía. 6. La mayor sorpresa, y no puede ser otra que Frankenstein de Mary Shelley, publicada en 1818. Me encontré con algo completamente diferente a lo que me esperaba, a lo que la cultura popular fabrica, lo que te presentan las diferentes adaptaciones de, bueno, películas que hablan sobre el tema, que muestran a este personaje. A Víctor Frankenstein lo pintan como un psicótico y al monstruo como una máquina de matar que actúa por instinto, y nada más lejos de la realidad. Aquí Mary Shelley presenta cuestionamientos filosóficos básicos sobre el ser y el deber ser, es decir, la persona, el humano y lo moralmente correcto. Habla de la exclusión social, del dolor y el peso que causa el rechazo. Son muchas las cosas que se logran a través de ese paralelismo entre el monstruo, un niño potencialmente peligroso por su fuerza, pero que no tiene información alguna, pero que esto tampoco le priva de tener raciocinio, ¿no? Es lanzado al mundo como una página en blanco y tiene que aprender de cero y solo. Y Víctor, el creador, que es un chico muy inteligente, erudito, que se obsesiona con alcanzar la gloria, dejando de lado cualquier tipo de conclusión lógica, ¿no? De que tú sabes que si haces una cosa va a tener una consecuencia. Con 18 años, Mary Shelley escribió Frankenstein. 7. Nuevo autor favorito. Esto lo entiendo como que tuviste un primer contacto con un autor que antes no habías leído y te gustó tanto que quieres seguir leyendo sus obras, y en este caso no puede ser otro que Thomas
Hardy. Las descripciones que hace Hardy sobre el ambiente, el paisaje, la naturaleza, los animales, el clima y cómo esto influye en la vida de los personajes, que muy bonito, muy agradable, muy orgánico. Y de hecho le tengo puesto el ojo a un libro que ha sonado últimamente, Los habitantes del bosque, de Thomas Hardy. Creo que esa será mi siguiente lectura del autor, porque nuevamente nos lleva a un entorno rural, pero esta vez colinda con un bosque. O sea, yo no me imagino cómo Hardy va a mezclar la vida del bosque con la vida y las actividades económicas, pues que los trabajos, las labores de los habitantes de ese pueblo. 8. Nuevo crush literario, y como no tuve ninguno, lo cambio por nuevo villano favorito. Y en este caso no es solo un personaje, sino son dos. Una dupla que actúa de forma orgánica, que se complementan muy bien. Además de ser un matrimonio, fueron colegas durante muchos años, comparten la misma visión de mundo, viven en una fantasía romántica apasionada, pero es una pasión más que física o sentimental, viene de una complicidad, ¿no? Se sienten mentes elevadas que comparten una misma filosofía y que por esto tienen pues ideas muy acertadas sobre la vida, y esta complicidad, esta sensación de estar por encima del resto, pues que los lleva a conectarse muy bien y a actuar perfectamente, pues que en sincronía. No significa que los admire, sino que considero que quedaron muy bien hechos como pareja y no pueden ser otros que los antagonistas de Holly por Stephen King. Emily y Rodney Harris, una pareja de académicos jubilados que viven en una ciudad bonita, de una casa bonita, son muy respetados en su medio, que muestra el modelo perfecto de vida, ¿no? Pues de éxito de la sociedad norteamericana, pero de puertas para adentro ocultan algo siniestro. 9. Personaje favorito en lo que va del año, y para mí un personaje favorito es diferente a un villano, porque la categoría de villanos pues que tiene poder, ¿no? Siempre me fijo en que el antagonista tenga pues una psiquis coherente con las motivaciones de sus actos, los límites, ¿no? Hasta dónde llega, por qué lo hace, si el autor construye una buena historia de vida que le sirva un buen fondo a lo que nos cuenta en el libro. Bueno, que todo eso me gusta, ¿no? Ver si es creíble, más cuando se trata de libros así sobre thriller, suspenso, misterio, porque cuando hay algo que no conecta, que no hay como un vehículo, me saca del libro. Mientras que un personaje favorito es alguien con quien me siento identificada, que tiene una cualidad que ayuda, suma mucho a la vida de los personajes, o a la historia, o al objetivo del libro, o a la reflexión que quiere mostrar el autor, o que progresa mucho durante la historia, que atraviesa por una experiencia que le cambia su panorama, ¿no? La perspectiva del mundo. Bueno, esas cosas, pero por lo general son bonachones, ¿no? Mis personajes favoritos. En este caso quiero resaltar a Mike de It por Stephen King por 3 motivos. El primero es que me parece brillante cómo el autor se sirve del linaje familiar de Mike para hablar de datos interesantes de la historia de Estados Unidos del Sur, ¿no? De la discriminación, de las realidades sociales y tal, que gira en torno a la raza, ¿no? A ser específicamente afroamericano. Me llamó la atención la historia del padre de Mike y cómo existía una conexión de padre-hijo tan profunda, ¿no? Cómo él intenta transmitir eso que aprendió de sus padres, de las historias ancestrales, de su propia experiencia. Trata de no causarle dolor a ese chico que tiene que inevitablemente enfrentarse a lo mismo. Segundo, me parece el personaje más diligente del Club de los Perdedores, porque además de ser el único que se quiere
guardó esa historia aterradora y recordaba, ¿no? Se obligaba a recordar la promesa de volver a enfrentar el peligro, ¿no? De volver a enfrentar a eso. Un trabajo, pues, de años. Será el que lleva la bitácora, el que tiene que guardar esa prueba de lo que sucedió, de este hecho que no podemos divulgar, que nadie lo va a recordar, nadie nos va a creer, pero nosotros fuimos los héroes. Y después de que acaba el libro, bueno, que también tiene su parte. Entonces, esa diligencia, esa devoción, ese compromiso con la causa, pues que me gustó. Y además el tercer motivo es que me parece un personaje mucho más complejo, ¿no? Pues que mejor construido, que aporta más en el libro, y esa sorpresa me supo bien, que me gustó, y por eso es mi personaje favorito. 10. Libro que te hizo llorar, y como ninguno me hizo llorar, lo cambio por libro que te hizo sufrir. En este caso voy a hablar de uno que creo no ha sido traducido a español. Yo lo leí en portugués, pero voy a dejar aquí las portadas en inglés y portugués para que lo puedan ubicar si quieren leerlo en alguno de estos dos, o si ya lo han traducido y yo no me enteré. La extraña Sally Diamond, de Liz Nugget, un thriller psicológico, porque arrancamos viendo el día a día de Sally, que es una mujer de unos 40 años que parece tener una condición especial. Ella no puede entender el ambiente, ¿no? La forma cultural de comunicarse a través de indirectas. Ella todo se lo toma literal. No puede conectarse socialmente y vive aislada en una casa un poco lejos de una ciudad pequeña en Irlanda del Sur. Hay una historia sombría relacionada con la familia de Sally que explica por qué Sally es como es. La acción está principalmente en el pasado, para descubrir qué fue lo que sucedió y cómo esta chica o esta mujer llegó a donde está e hizo lo que hizo, porque al principio del libro va a ser algo terrible. ¿Qué fue lo que me perturbó del libro? Que de alguna manera se conecta con secuestro de niñas. No voy a decir cómo, porque considero que entre menos sepas, pues te vas a enganchar mejor. Me hizo sufrir muchísimo porque la primera mitad del libro corre un poco lento, te cuenta cosas, te suelta pistas y tú te enganchas. O sea, me lo leí en 3 días porque no podía parar. De hecho, trasnoché para acabarlo rápido porque quería saber qué había sucedido, y con lo que iba descubriendo, pues que me iba traumatizando más. Y ya después, como del 70%, todo va muy rápido, muy rápido. Una secuencia de eventos desafortunados, bueno, que al principio sufrí por una cosa y después por otra, y te deja un mal sabor. Todavía no acabo de definir qué siento con el libro. Puede ser que tenga una segunda parte, puede ser que no. Funciona de las dos maneras. 11. Y aquí ya voy agilizando porque se me está acabando la luz natural del día. Libro que te hizo feliz, Una habitación propia, de Virginia Woolf. Tuve una sensación dulce y amarga porque sentí que me cayó como anillo al dedo, como un atuendo hecho a mi medida, aunque se enfoca en ejemplos de una sociedad diferente a la mía, pero con lo que la autora describía pude incluso recordar anécdotas de conocidas, de mujeres mayores de mi familia, anécdotas propias. Lo lees como mujer y dices, sí, 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 o sea, es solo así, sí, sí, sí. Es una sensación difícil de explicar para quien por X o por Y no ha vivido el descrédito, ¿no? Por condición de género, no sabe cuál es la dinámica diaria o los sinsabores que a veces se atraviesan en la rutina. Bueno, es que es un tema difícil, es un tema muy complicado y espinoso. Entonces fue una excelente lectura, una excelente organización de ideas, y eso que la autora se enfoca en asuntos accesorios de una cuestión específica, que son la privacidad, la disponibilidad de tiempo y la seguridad económica que debe tener una mujer para escribir. Sabemos que la privacidad, la disponibilidad de tiempo y la seguridad económica son asuntos que generan temas, que requiere de mucha cosa para que esto suceda, ¿no? Seas hombre o mujer. Y en el caso de la mujer, pues que un poco más complicado. Y si vamos a hablar de una mujer menor de 45 años, pues que el tema se hace más complejo. ¿Cuál es la expectativa de vida de la población femenina en tu país? ¿Y a qué edad vas a alcanzar la mitad de tu vida según esa estadística? ¿Y será que a esa edad
pues depende de la edad en la que estés hoy, vas a alcanzar la privacidad, disponibilidad de tiempo y seguridad económica necesarias de las que habla la autora. Depende de tu situación específica, tu familia y tal, pero por lo general es complicado y es difícil, y otros temas accesorios van a gravitar sobre el debate. Un debate social es un ejercicio que debe hacerse en masa, ¿no? Para poder mejorar las condiciones de vida de una sociedad futuro. Bueno, que es difícil e interesante, por eso el libro a mí me caló. 12. El libro más bonito lo sustituyo por el libro más cozy, porque como ya saben, normalmente leo en digital porque vivo en Japón, porque comprar libros importados aquí se hace más complejo porque es más costoso, muchas veces llega a lo que no es, y por estos desinfles que ya he vivido, pues que me abstengo a veces. Así que voy con el libro más cozy que leí, que fue La biblioteca de los nuevos comienzos de Michiko Aoyama. Literatura cozy, literatura japonesa. Es un conjunto de relatos que se conectan a través del mismo lugar, ¿no? Que es una biblioteca en el centro comunitario de un barrio promedio en la ciudad de Tokio. Te presenta diferentes perfiles de personas y un motivo de tedio. Luego te llevan a la biblioteca y te hace ese contacto que tiene el personaje con quienes están en la biblioteca, con los libros que le recomiendan de la biblioteca. Te hace exaltar el placer de las pequeñas cosas, y es que de eso se trata la vida. Este libro es perfecto para descansar después de leer libros muy complicados o de estar sumergido siempre en el mismo género literario. Y para cerrar, 13, libro que definitivamente vas a leer en 2024. Está el club de lectura de mi literato. Sí o sí voy a leer la agenda lectora del club, pero específicamente hay un libro quiero destacar aquí que hace rato quería leer y finalmente en octubre de este año lo vamos a leer, que es Harriet de Elizabeth Jenkins. ¿Por qué me llamó la atención el libro? Porque es una especie de ficción sobre un hecho real, ¿no? Un hecho real que sucedió durante la época victoriana, en la Inglaterra victoriana. Una chica de familia muy adinerada, única heredera de su padre, tiene una condición especial. Me parece que es una discapacidad cognitiva. Un joven oportunista, sabiendo de esta situación y que la única persona que le resta a esta chica es la madre, intenta enamorar a la chica, ¿no? A Harriet, para casarse con ella y apropiarse de su fortuna. Este fue un caso judicial muy famoso durante la época victoriana que abría el debate sobre qué hacía la legislación para proteger a estas personas que no tenían un criterio bien desarrollado para protegerse a sí mismos de los oportunistas. ¿Qué hacían estos niños herederos para defender el patrimonio familiar? Espero encontrarme muchas cosas interesantes aquí sobre ese avance legislativo, sobre lo que se debatió en el proceso, pero es en estilo narrativo, ¿no? Es una ficción sobre la historia de Harriet. Así terminamos con este balance lector de 2024, el primero del canal. Quería participar de la iniciativa lectora Black History July, pero no me dio la vida. Es que este mes tengo la agenda así. ¿Ustedes acostumbran a hacer balance lector a través de sus redes sociales? ¿Hay algún libro de esta lista que ya hayan leído o que les haya llamado la atención? Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Chao, chao y hasta la próxima vez.